En lo alto de una enorme mansión en Miami, un hombre armado hasta los dientes se prepara para enfrentarse a un grupo de sicarios que están a punto de entrar a su casa. Sabe que vienen por él, sabe que probablemente no saldrá vivo de esta pelea, pero aún así decide quedarse y pelear hasta el final. Ese hombre es Tony Montana, un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos sin dinero, sin contactos y prácticamente sin nada, pero que con el paso de los años terminó convirtiéndose en uno de los narcotraficantes más poderosos de Miami. La historia comienza en 1980, durante el llamado Éxodo del Mariel. Miles de cubanos abandonaron la isla buscando una mejor vida en Estados Unidos. Entre todas esas personas llega Tony Montana, acompañado de su amigo Manny Rivera. Ambos son llevados a un campamento para refugiados mientras el gobierno decide quién puede quedarse en el país. Pero Tony no es un hombre que tenga mucha paciencia. Desde el principio deja claro que no vino a Estados Unidos a vivir una vida mediocre. Él quiere dinero, quiere respeto y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Poco tiempo después aparece una oportunidad para salir del campamento. Un contacto les ofrece arreglarle sus papeles de residencia si realizan un trabajo para él. El trabajo es bastante simple: eliminar a un hombre que el gobierno cubano considera un problema. Tony acepta sin pensarlo demasiado, pero él es apenas la primera puerta que tiene que cruzar. Después de ese trabajo, Tony consigue quedarse legalmente en el país, pero la vida que encuentra en Miami no es precisamente lo que espera. Termina trabajando en un pequeño restaurante lavando platos junto con Manny. Un trabajo aburrido, mal pagado y que claramente no es suficiente para alguien con la ambición de Tony Montana. Mientras trabaja, observa a las personas que lo rodean y comienza a entender cómo funciona el mundo que tiene frente a él. En ese lugar, el dinero lo es todo. El que tiene dinero vive bien. El que no lo tiene pasa desapercibido. Y Tony no vino a Estados Unidos para pasar desapercibido. El destino de Tony comienza a cambiar cuando conoce a Frank López, uno de los narcotraficantes más importantes de Miami. Frank decide darles una oportunidad y los envía a hacer una compra de droga con unos traficantes colombianos. Lo que parecía un simple negocio termina convirtiéndose en una escena bastante brutal. Los colombianos traicionan el trato y asesinan a uno de los hombres que acompañaba a Tony. A pesar de todo, Tony logra mantener la calma y consigue escapar con la droga y el dinero. Ese momento cambia la percepción que Frank tiene de él. Ahora ve a Tony como alguien valioso dentro de su organización, pero también como alguien que podría convertirse en un problema futuro. Con el tiempo, Tony comienza a ganar cada vez más dinero dentro del negocio. Su reputación crece, su influencia también. Pero Tony Montana no es un hombre que se conforma con ser un simple empleado. Mientras más dinero obtiene, más claro tiene que quiere algo más grande. Quiere ser el jefe. Durante ese proceso, Tony conoce a Alejandro Sosa, un poderoso narcotraficante boliviano que maneja enormes cargamentos de cocaína. Tony queda impresionado con la magnitud del negocio y comienza a negociar directamente con él. Esto provoca un conflicto con Frank López, porque Tony empieza a actuar por su cuenta. Frank López pronto entiende que Tony Montana se está volviendo demasiado ambicioso. Y en el mundo del narcotráfico hay una regla bastante simple. Cuando alguien empieza a crecer demasiado, tarde o temprano alguien intentará detenerlo. Frank decide eliminar a Tony antes de que sea demasiado tarde, pero el plan falla. Tony descubre la traición y decide confrontarlo directamente. La situación termina de la única forma posible. Frank López muere y Tony Montana toma el control de su imperio. Ahora Tony tiene todo lo que siempre quiso: dinero, autos de lujo, una enorme mansión, montañas de cocaína. El negocio crece rápidamente y Tony se convierte en uno de los hombres más poderosos del narcotráfico en Miami. Incluso termina casándose con Elvira, la mujer que antes estaba con Frank. Pero el poder comienza a cambiarlo. Tony se vuelve cada vez más paranoico, empieza a consumir grandes cantidades de droga y comienza a alejarse de las pocas personas que todavía le sean leales. El imperio de Tony comienza a mostrar grietas, su matrimonio con Elvira se deteriora, sus negocios comienzan a llamar la atención de las autoridades y su relación con su amigo Manny se vuelve cada vez más tensa. Pero el verdadero problema aparece cuando Alejandro Sosa le encarga un trabajo bastante delicado: eliminar a un periodista que planea denunciar sus operaciones. Tony acepta el trabajo, pero cuando llega el momento de hacerlo descubre que el ataque también mataría a la familia del periodista. Y por primera vez en toda la historia, Tony decide no hacerlo. Esa decisión lo cambia todo. Sosa considera esa decisión una traición, y en este mundo, traicionar a alguien como él significa firmar tu propia sentencia de muerte. Un grupo de sicarios es enviado para eliminar a Tony Montana, y aquí es donde regresamos al principio. Tony está en su mansión rodeado de enemigos, completamente fuera de control, pero aún así decide enfrentarlos. Tony pelea hasta el final, pero finalmente cae abatido debajo de una estatua que dice el logo bastante irónico. La historia de Tony Montana no es solo la de un narcotraficante que llegó al poder, también es la historia de cómo la ambición puede llevar a una persona desde la pobreza absoluta hasta la cima y después destruirlo todo, porque en este mundo el poder nunca es suficiente y al final casi siempre se paga un precio muy alto por intentar tenerlo todo.